Me preocupa también la cuestión me preocupa la cuestión de que desaparezca en un futuro la propiedad privada. Okay. Creo que es algo que puede pasar. ¿Se te haría algo bueno o algo malo? No, se me haría algo malo. Okay. Creo que es un derecho al cual debemos de tener el derecho de ambicionar por un pedacito de tierra, pues. Eso es Sí. el que sea, pues, en donde sea, cada quien que vaya decidiendo y que se vaya adaptando. Pero creo que te da un sentido de pertenencia importante, tener un pedazo, pues. ¿Y por qué crees que se pierda? Creo que todo el conducto nos está llevando a la indicación de no tener o de no poseer. Y hay muchos indicativos ya. Por ejemplo, ¿has visto la Agenda 2030? No. ¿No has visto el famoso You will own nothing and you will be happy? No. Ponlo, A güey. ver. Mira, ahí está la página. A ver, The Great Reset. ¿Ya viste? The Great Reset.org. ¿Aquí? Ujú. Entonces, ¿por qué cuando escuchas Great Reset dicen que es una teoría de conspiración si está ahí en una página oficial? ¿Pero a qué te referías con esto? ¿Era un manifiesto? ¿Era una canción? O sea, ¿qué es? En el plan 2030, el cual cada vez es más difícil de encontrar y no sé, tendríamos que ponernos. Se hace una especie como un folleto, pues, vendiendo esta idea. Entonces, parte de las ideas que se utilizaban era... Pero ese folleto se dio a las naciones en algún... En el Foro Económico. En el Foro ahí Económico. estaba. Y lo encontrabas ahí en la página perfectamente. En donde se daba a entender que, no ibas a tener que ser... Se está tratando de construir este mundo como utópico en donde no vas a tener que poseer o no vas a tener que tener y vas a tener absolutamente todo. Sí. Que de alguna manera es una idea pues bastante, ¿cómo podemos decir? O sea, te van a dar el alimento, te van a dar esto, los espacios van a estar más reducidos y es muy raro, o al menos yo encuentro bastante raro, que se están haciendo en los últimos años unas compras, pero masivas de territorio en el mundo. Sí. O sea, creo que Bill Gates acaba de comprar no sé cuánto terreno en Iowa o en Idaho, una madre así. Ok, en Estados O Unidos. en Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es que muchos multimillonarios están comprando terrenos excesivamente grandes y todos en puntos bastante estratégicos. A mí me parece que una parte del futuro, una posibilidad que existe a futuro, es que vivamos en esta especie como de campos. Ok. Van a ser grandes terrenos que van a ser dueños de los más ricos, la punta de la pirámide, por así decirlo, y ellos entonces te van a facilitar una especie de renta colectiva, Claro. o una especie de cuarto donde vivir, etc. Es que está bien cabrón porque las redes sociales están privatizando espacios que comúnmente eran públicos y eso también es lo peligroso porque te permite moldear y poner el terreno de cierta manera para fomentar cierto tipo de conversaciones. Por mucho tiempo se nos dio la idea de que las redes sociales eran estas plataformas neutras en donde tú podías generar una dialéctica, pero ya te estás dando cuenta también que hay un terreno de por medio y eso va a pasar incluso geográficamente hablando, físicamente hablando. Y entonces son de las cosas que creo que pueden llegar a pasar. Y obviamente siempre se presentaría como una solución. O sea, lo que creo es que para que eso suceda, pues, ¿qué tiene que ser? No puedes nada más llegar y presentar una solución para un problema que no existe. Tienes que primero generar el problema. Y hoy creo que estamos en la generación del problema. Entonces, lo que va a pasar es que en algún momento esto se va a presentar como una solución a un problema. Es de que, es que nadie tiene la capacidad. Por eso se me hace tan peligroso el asunto de las casas. Ok. Es que ya a nadie le alcanza para tener una casa. Entonces yo presento ese problema. Entonces llega un momento donde efectivamente se empieza a comprar la idea y entonces a nadie le alcanza ya. Entonces, como solución, hemos generado estos campos con edificios masivos en donde puedes vivir libremente. Pero tú dices que ahorita estamos en la etapa de la presentación de este problema. Sí, ahorita se está todavía creando este problema. Entonces, ¿qué es? Como por ejemplo... Pero crear ese problema, ¿te refieres a que hay alguien intentando meter esa agenda? Creo de que ese problema? creo que están están dejando que se pudra la sociedad como la conocemos. Yeah. Creo que la están nada más continuando.
no sé, no me hace mucho sentido la cuestión de los homeless en Estados Unidos. Sí. No la termino por entender. También se acaba volviendo muchas veces, hay teorías que dicen que son para desestabilizar cierto lugar y que empiezan a mandar a los homeless para... Y tienen sentido. Sí. Tiene sentido, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué es lo que yo hago? Si yo apoyo una idea radical de este tipo, entonces yo llego y digo, hey, miren, es que la anterior idea es una mierda. Vea cómo está la gente. Sí. ¿Qué es lo que sucedió mucho con esta imagen del Capitolio en Estados Unidos? Esta imagen después de la última elección presidencial, Sí. en donde unos locos invaden el Capitolio, Sí. etcétera. Un güey con cuernos, ¿te Sí. acuerdas de él? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces esta idea y esta imagen se proyecta en todo el mundo. ¿Y qué es lo que dicen? Miren, la democracia es un fraude. Claro. Miren, el sistema de Estados Unidos es un fraude, está fallido, ya se acabó. Y entonces lo que me preocupa es que es una idea con bastante libertad en la que Estados Unidos se fundó. Y lo que me preocupa es que entonces se tomen ideas donde no existe tanta libertad como de este lado para decirte que es la solución a esto. Sí. Que también lo hicieron mucho durante la pandemia, porque muchos países con tintes totalitarios... ¿Ya ahora hace frío? Sí, güey, hace frío. Avísame, güey. Muchos países con tintes totalitarios les fue mejor que otros países en pandemia. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los totalitarios o los que quieren sociedad bajo un control más riguroso del gobierno? Te dicen, es que mira, una sociedad con tanta libertad, mira cuánta gente se murió por la pandemia. Y luego te dicen, y mira, en esta otra sociedad en donde la gente no es tan libre y donde Sí. el gobierno tiene control, mira qué poquita gente se murió menos gente. Y entonces te llevan a empezar a comprar de poco a poco que esa otra idea es la correcta. ¿Y tú crees que esas ideas eventualmente se van a estar plasmando en estos grandes terrenos que dices que están comprando los multimillonarios? Digo, Elon Musk compró su ciudad en Texas, ¿no? Que le puso Star City. Sí, increíble. Qué mamada. Qué mamada. Sí. Pero bueno, creo que está hacia allá. Está hacia allá con estas ideas, con estos controles. Sí, creo que una sociedad con menos libertad, creo que es más difícil de controlarla. Creo que es más difícil de oprimirla. Claro. Y me preocupa que haya tantos que piensen que la gente no puede tener esa libertad de tomar las mejores decisiones para ellos, simple y sencillamente de hacer lo que ellos creen que es lo correcto, pues. Sí. Entonces creo que hoy todavía se está construyendo esa narrativa. Se está construyendo esa narrativa de vean la libertad de Estados Unidos, vean cómo tiene a su sociedad, vean cómo tiene a su gente en problemas de drogas, están en la calle y ves entonces todas estas imágenes de los homeless en Filadelfia, de los homeless en Los Ángeles, de los homeless en Chicago, creo que también es otra ciudad muy problemática con eso. ¿Tú por qué crees que haya tantos homeless en Estados Unidos a comparación de...? Creo que se quebró la familia. Ok. Perdón que siento que todos los caminos de la conversación, o al menos para mí, nos están llevando a lo mismo. Sí, hace un chingo de frío, güey. Sí, apágalo, güey. Apágalo. Sí. Es que bajó la temperatura, güey, corporal. Nuestra temperatura corporal bajó, descendió. Y creo que por eso hay, güey. Creo que por eso hay. Los homeless, ¿verdad? Sí. Hablabas de los homeless. Sí, claro. Pero ¿por qué? Es que... O sea, como que los homeless son esta figura en el que... O sea, obviamente la razón por la cual alguien acaba homeless varía caso por caso. Para mí se quebró la familia. Pero son personas que son abandonadas por su familia, que tienen problemas mentales desde antes y se generan las circunstancias para que... Yo creo que se quiebran los hogares, se quiebran las familias. Empiezan a quebrarse por diferentes lados. Entonces llega un momento donde si estas personas tuvieran un mejor núcleo familiar o un mejor núcleo social, que insisto, muchas veces los amigos terminan convirtiéndose en familia, pues los amigos ¿Estás diciendo también. que Estados Unidos tiene un núcleo familiar más débil que los demás países? Se quebró. ¿Y por eso? Se quebró. Y en los otros países aún no se ha quebrado al punto en el que se ha quebrado en Estados Unidos. Creo que cada uno de los países tiene su diferente conflicto. Sí. En el caso de Estados Unidos, creo que se quebró la sociedad, creo que se quebró la familia. Es más, una parte que yo creo que sostiene todavía a México es la familia. En México seguimos teniendo mucho apoyo entre familias, mucho compromiso todavía. Y creo que nos sostiene, son hilitos que se vuelve la red de protección final de personas que de otra manera acabarían en la calle, ¿no? Y Estados Unidos creo que perdió esa red de protección. Sí. Perdió a la familia. Muchas de estas personas, si tuvieran un mejor núcleo familiar o social o de amistades, probablemente eso es lo que evitaría que terminaran en la calle, hermano. También el hecho de considerar una idea que sea, creo yo, que
que compartido como algo muy positivo es el hecho de decir que como Estados Unidos es un país de muchos inmigrantes, no hay familias tan longevas como por ejemplo en México o en otros países en donde ya hay una longevidad en el linaje que te permite precisamente ser una red de protección para las personas que caigan. Seguro, totalmente. Y estamos viendo, por ejemplo, que sí estamos de acuerdo que los latinos y sobre todo los mexicanos en Estados Unidos están cabrón. Sí. O sea, cada vez tienen más influencia, cada vez tienen más poder. ¿Cuántos latinos hay? Como 30, 40 millones. Según yo son 30, 40 mexicanos. Creo que, si no me falla, creo que son 60 o 70 latinos en Estados Unidos. Y puros mexicanos son entre 30 y 40. Los mexicanoamericanos son el 24% de la población. En el 2009 los mexicanoamericanos son el 11.3% de la población y el 61.5% de todos los latinos. 71% de los mexicanoamericanos son nacidos en Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos tiene 300 millones de personas, son como 350,000 latinos. No, perdón, mexicanos en Estados Unidos. Son como 35 millones. ¿Sí? Sí. Sí, señor, 38.5. 38.5 millones. Sí. Hay 40 millones de mexicanos. Añádele otros 20 más de latinos. O sea, terminan siendo 50, 60 millones. La influencia cada vez es más grande. ¿Qué traemos? Me voy a incluir. ¿Qué traemos de diferencia? Creo que traemos mayor resistencia. Creo que somos más trabajadores. ¿Resistencia a qué te refieres? A los trabajos duros. Okay. Creo que somos resistentes, güey. Creo que le damos para adelante, creo que soportamos el dolor, creo que soportamos... ¿Por qué? ¿Por cultura o por algo cultural? Tiene que ser desde el pasado. Tiene que ser un tema cultural que se fue. No sé qué todo tenga que ver con la conquista, etcétera. Por ejemplo, es increíble la cantidad, utilizando en lo mío, que es el fútbol, soccer y el deporte, es increíble la cantidad de entrenadores que cuando te hablan de las cosas buenas del jugador mexicano, te hablan de su capacidad de recibir órdenes, güey. Ya. O sea, el mexicano se sabe someter a un patrón. Sí. Y si ese patrón es culero, lo sabe sacar adelante. Por lo mismo creo yo que también hay tan buenos boxeadores en México, porque necesitas mucho esa habilidad. La relación que tienen los peleadores coaches es mucho de recibir órdenes. O sea, no cuestionas al coach, simplemente lo sigues y te vuelves esta maquinita que acepta ciertas órdenes y genera atletas de alto nivel. Y la otra cuestión que es muy lamentable, a mí la verdad, a mí me gustaría que cada vez menos mexicanos tuvieran que ir a Estados Unidos, porque eso significaría que las cosas están mejorando en nuestro país. ¿Estás de acuerdo? Y hay un error que se comete terrible, que es de creer, creer que se van los más necesitados o los más urgidos o los más problemáticos, cuando realmente creo que es diferente. Sí. Creo que los que se van son los más valientes. Entonces pierdes una fuerza de trabajo como país importante. Son los más ambiciosos, los que se tomaron el riesgo de irse para allá y eso está, obviamente te acabas quedando con los que no, con los que en las mismas circunstancias no tomaron ese riesgo. Exactamente, y entonces Estados Unidos termina disfrutando, por así decirlo, brindándole una oportunidad a toda esta fuerza de trabajo, a toda esta valentía, a todo este valor, a toda esta entrega, a toda esta ambición que nos hace falta en México. Esos 40 millones de mexicanos nos están faltando acá. Y a eso sumado a la fuga de cerebros, que es gente que se va en una situación completamente distinta a estos que nos referimos, pero también la gente más brillante aquí en México aspira a irse a Estados Unidos y no solamente perdemos entonces a la gente más valiente, sino que también a la gente que intelectualmente quizá sea más capacitada para estar en México y también hacen falta. Y sí, hacen falta definitivamente y Estados Unidos lo tiene.